Bienvenidos a nuestro canal, donde solo compartimos relatos reales. Aquí encontrarán historias auténticas, llenas de emoción y humanidad, que emergen de rincones olvidados de la vida cotidiana. Son vivencias que conmueven el alma, relatos de familias marcadas por el dolor y la injusticia del destino. Hoy les traemos un testimonio que ha hecho llorar a miles, una historia cruda, profundamente emotiva y envuelta en un misterio que desgarró a toda una comunidad. Se trata de Martina Filippini, una niña de tan solo 10 años, cuya inocencia fue aplastada por una tragedia que nadie pudo anticipar. Martina vivía en una pequeña aldea pobre, en las proximidades de la gobernación de Elías, en Arabia Saudita. Su entorno estaba formado por caminos de tierra, casas humildes hechas de barro, y una vida marcada por la escasez, pero también por la calma. Un día, Martina comenzó a sentir un dolor agudo en el abdomen. Alarmados, sus padres la llevaron al centro de salud más cercano. Allí, el médico que la atendió no pudo dar crédito a lo que encontró. Para su sorpresa, Martina estaba embarazada. El impacto fue tal que el profesional sintió que el suelo se le movía. Pero lo más devastador no fue solo el embarazo. Lo que vino después, tras las investigaciones, fue aún más aterrador. Un secreto que estremeció al pueblo entero y dejó una huella imborrable en todos sus habitantes. Lo que le ocurrió a Martina no fue un caso aislado, sino una tragedia silenciada que le arrebató su infancia de manera brutal. Si te interesan los relatos reales que sacuden el alma, te invitamos a suscribirte, dejar tu me gusta y compartir esta historia para que más personas conozcan lo que le ocurrió a Martina. Ahora, vamos al corazón de los hechos. La historia se sitúa en Gael, un rincón rural a las afueras de Elías, conocido por sus viviendas de barro y sus caminos angostos, donde los gallos anuncian el amanecer cada día. Allí, la mayoría de los vecinos sobreviven gracias al trabajo en el campo y el cuidado del ganado. La familia de Martina vivía en condiciones de pobreza extrema. Su hogar, construido con adobe, se encontraba en estado precario. El padre, Andrés Alzarani, era un hombre humilde que trabajaba en terrenos difíciles de cultivar. La madre, Lail, recogía metales y otros objetos de la calle para vender y así aportar al sustento familiar. Martina tenía un hermano mayor, Salem, 5 años más grande. Era callado y reservado, y prefería ayudar a su padre en las labores del campo en lugar de asistir a la escuela. Martina, por su parte, era una niña dulce, de rostro angelical y mirada serena. Su cabello negro le caía sobre los hombros y, a pesar de la dura realidad que vivía, siempre tenía una sonrisa en el rostro. No asistía a la escuela con frecuencia, pero su madre le enseñaba algunas palabras en casa. Podía leer un poco, aunque no sabía escribir bien. Pasaba los días acompañando a su madre a recolectar chatarra o jugando con otros niños cerca del arroyo del pueblo. Todos la querían. Es lista y callada, decían. Dios la guarde. Pero todo cambió una tarde lluviosa de agosto. Mientras jugaba en el patio de su casa de barro con sus amiguitos, de repente se desplomó, agarrándose el vientre y gritando de dolor. Su rostro se tornó pálido y gotas de sudor cubrían su frente. Su madre, alarmada, corrió hacia ella gritando su nombre. Martina, hija, ¿qué te ocurre? Háblame. Con voz casi inaudible, Martina alcanzó a decir: Mamá, me duele mucho. Andrés, su padre, no lo pensó 2 veces. La cargó en su motocicleta y se dirigió al centro de salud del pueblo. El médico de turno, al exclararla, fue categórico. Su estado es delicado. Deben llevarla de inmediato al hospital de Elías. Sin perder tiempo, Andrés consiguió que un vecino le prestara otra motocicleta, ya que la suya estaba fallando. Bajo una lluvia intensa, emprendió el camino hacia el hospital general. Allí, el doctor Adam, un profesional con años de experiencia, recibió a Martina en condiciones críticas. Estaba a punto de perder el conocimiento cuando el doctor, alarmado, pidió ayuda con urgencia. En cuanto el diagnóstico fue confirmado, pidieron con urgencia la presencia de un ginecólogo. La madre, entre sollozos, gritaba desconsolada: Doctor, mi hija solo tenía dolor de estómago. Por favor. El doctor Adam, con el rostro lívido y la voz cargada de tensión, le respondió con suavidad pero con firmeza: Hermana Laila, por favor mantén la calma. Es muy duro decir esto,
Pero Martina está embarazada de aproximadamente 6 meses. El dolor que tiene corresponde a señales de un parto prematuro. Aquello fue como una bomba. Andrés, el padre, quedó paralizado por el impacto. Se dejó caer en una silla, con la mirada perdida, y gritó lleno de incredulidad. «No puede ser. Mi hija solo tiene 10 años. Debe haber un error». Laila, destrozada, se cubrió el rostro con ambas manos y cayó de rodillas, clamando. «Dios mío, es solo una niña. ¿Quién le hizo esto? Salven a mi hija, por favor». Todo el personal del área de emergencias estaba en shock. Era una situación que ninguno de ellos podía asimilar fácilmente. En ese momento llegó corriendo el ginecólogo, el doctor Dal Al-Heshimi, quien de inmediato realizó una ecografía. Los resultados fueron contundentes. El embarazo existía y ya había avanzado 6 meses. Sin embargo, el cuerpo frágil de Martina no estaba preparado para soportar tal carga, y se hizo indispensable una intervención quirúrgica urgente. La pequeña fue trasladada al quirófano de inmediato, en estado crítico. Mientras tanto, sus padres se abrazaban en el suelo del hospital, sin poder contener las lágrimas. «¿Quién te hizo esto, hija mía? No pude protegerte», murmuraba su madre entre sollozos. La noticia no tardó en recorrer el hospital y extenderse por el pueblo como una llamarada. La conmoción fue total. Martina, con apenas 10 años, estaba embarazada. Nadie podía entender cómo algo así podía suceder. ¿Quién había cometido una atrocidad semejante? Tras más de 2 horas de operación, la doctora Salma Al-Heshimi salió de quirófano. Estaba visiblemente afectada, su rostro pálido y sus ojos llorosos. Logramos estabilizar a Martina, pero, lamentablemente, el bebé no sobrevivió. Su cuerpo era muy débil y no resistió el embarazo. Pero lo más grave es, ¿quién es el responsable de esto? Esto no puede quedar así. Es urgente informar a las autoridades. Andrés, con los puños apretados, golpeó la pared con furia, apenas pudiendo mantenerse en pie. «Juro por Dios que cuando sepa quién fue, no lo perdonaré». Mientras tanto, Laila, abatida, se dejó caer en el suelo, escondiendo el rostro entre las manos. «Martina, hija mía, no supe protegerte. Perdóname. ¿Cómo vas a resistir ese dolor después de todo lo que pasaste?» Martina permanecía en cuidados intensivos. Sus ojitos cerrados, su piel pálida y su cuerpecito conectado a máquinas que apenas mantenían viva su débil respiración. Afuera, sus padres seguían en el suelo, abrazados, intentando consolarse mutuamente ante una realidad que ningún ser humano debería vivir. Su niña de apenas 10 años había enfrentado el horror más profundo. Laila tomó con fuerza la mano de su esposo. La voz le temblaba al hablar. «Dios mío, Martina, ¿qué ha sucedido?» El dolor de una pérdida era insoportable. Un niño había desaparecido y nadie entendía cómo había ocurrido ni quién era el responsable. Los ojos de Andrés estaban hinchados de tanto llorar. Golpeó la pared con desesperación. «Mañana saldré a buscar al culpable», murmuró con rabia. ¿Quién pudo hacerle esto a un chico tan pequeño? En el pasillo, los doctores Adama Al-Rifai y Salma Al-Hashemi permanecían en silencio ante la escena de dolor. Salma bajó la mirada. Su tono era sereno pero decidido. «Hermano Andrés, Martina está estable por ahora, aunque su estado es delicado. Lo más importante es que este crimen no puede quedar impune. Tiene que ser denunciado. Como hospital, actuaremos con todo el peso de la ley. Yo mismo me encargaré», respondió Andrés con firmeza. «Primero avisaré a la policía, pero antes debo encontrar a ese infeliz. No puede seguir libre. ¿Entendés?» Laila rompió en llanto, cubriéndose el rostro con las manos. «Doctor, ¿Martina ya despertó? Quiero verla. Necesito verla, por favor». Salma le tomó la mano con ternura. «Todavía no ha despertado, hermana, pero estamos haciendo todo lo posible. Tengamos paciencia. La justicia llegará». Mientras la noche avanzaba y los primeros destellos del amanecer se asomaban en el horizonte, los ojos de Martina se abrieron lentamente. Su expresión era apagada y su voz, apenas un susurro. «Me duele mucho la panza». «¿Qué me pasó?» Laila corrió hacia la habitación y se lanzó sobre su hija, abrazándola con fuerza mientras lloraba. «Gracias. Señor, gracias por devolverme a mi hija. Gracias por este milagro».
Martina le apretó la mano con fuerza. Su voz temblaba. Mamá, me duele mucho. No entiendo qué está pasando. Tengo miedo. Andrés Alzarani estaba de pie junto a la cama. Las lágrimas rodaban sin control por su rostro. No tengas miedo, hija. Papá está con vos y no se irá a ningún lado. Decime, por favor, ¿qué te hicieron? ¿Quién te lastimó? Martina miró a su padre con ojos llenos de angustia. Luego rompió en llanto. Papá, no sé, ella estaba durmiendo en casa, como siempre. Me desperté con este dolor y no entendí nada. Al escucharla, Andrés se tomó la cabeza entre las manos y cayó de rodillas, roto por dentro. ¿Quién pudo hacerle esto a mi hija? ¿Quién es capaz de algo tan monstruoso? Las palabras inocentes de Martina desgarraban el alma de sus padres. Laila la abrazó con fuerza, desesperada. Decime, amor, ¿recordás algo? ¿Alguien te hizo daño? Por favor, decímelo. Martina negó con la cabeza mientras las lágrimas resbalaban por sus mejillas. No recuerdo. Dormía y de pronto me dolía el estómago. Me asusté mucho y no pude decir nada. De pronto, Andrés se levantó con furia contenida. Ella estuvo toda la noche en casa. Nadie puede haber entrado. Alguien de adentro tuvo que haber sido. No lo voy a permitir. Voy a encontrarlo. Laila quedó paralizada y susurró con la voz quebrada. No puede ser. Alguien de la casa. No puede ser cierto. Dios mío. La noticia recorrió el pueblo de Yume Malarat como una chispa en pólvora. Martina, con apenas 10 años, estaba embarazada. La sorpresa se volvió pánico. En el mercado, en las casas, en los campos, todos hablaban. La tía Yumem Yasmine llegó corriendo al hospital, empapada en lágrimas. Dios mío, Martina era tan inocente. ¿Cómo alguien pudo tener el corazón de hacerle esto a una criatura? En los campos, Abu Said se acercó a Mustafa y le susurró al oído. El que le hizo esto a la hija de Andrés tiene que ser alguien muy cercano. Su casa no recibe a mucha gente. Tuvo que ser alguien de adentro. Los rumores comenzaron a multiplicarse. La duda se extendía como una sombra. Y el pueblo entero quedó en shock, con el corazón dividido entre el miedo, la indignación y la búsqueda de justicia. Algunas miradas comenzaron a posarse con recelo sobre la familia de Martina, aunque nadie se atrevía a expresarlo en voz alta. Al mismo tiempo, el reporte médico llegó a manos de las autoridades locales. El teniente Joseph Alarifi asumió el caso de inmediato y se dirigió al hospital para iniciar las averiguaciones. Con paso firme, se acercó a Andrés y le habló con serenidad. Hermano Andrés, ¿la niña ya recobró el conocimiento? ¿Ha habido algún visitante inusual en tu casa últimamente? Este asunto es delicado y necesitamos encontrar al responsable cuanto antes. Andrés, visiblemente afectado, estrechó la mano del oficial con los dedos temblorosos. Solo vivimos mi esposa Laila, nuestro hijo Mateo, Martina y yo. Yo paso los días trabajando en el campo, Laila en el mercado, y Mateo suele quedarse en casa cuidando de su hermana. El teniente anotó cuidadosamente cada palabra y luego levantó la vista con seriedad. Comprendo, señor, pero si Mateo permanece con ella habitualmente, necesitamos hablar con él. No podemos descartar ninguna posibilidad. Al oír el nombre de su hijo, Andrés palideció. Su rostro se tensó y de repente alzó la voz. Mateo es su hermano. Eso es impensable. No puede ser. Laila rompió en llanto, dirigiéndose al teniente con desesperación. Por favor, señor, Mateo solo tiene 15 años. Es un buen chico, muy dulce con su hermana. No podría hacer algo así. Ya estamos sufriendo demasiado. Joseph mantuvo la compostura, aunque su mirada se endureció. Entiendo su dolor, señora. Nadie será juzgado sin pruebas. Pero debemos interrogar a todos los cercanos. Martina tiene apenas 10 años, y lo que ha ocurrido es extremadamente grave. Mientras tanto, en la habitación de cuidados intensivos, Martina lloraba aferrada a la mano de su madre. Mamá, tengo miedo. No quiero que me lastimen otra vez. Laila sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. La besó en la frente y susurró. Perdón, hija, no supe protegerte. Pero te lo juro, nunca más permitiré que te hagan daño. Aún así, en lo profundo de su alma, comenzaron a surgir pensamientos oscuros. ¿Y si
¿El responsable estaba más cerca de lo que imaginaban? Andrés seguía junto a la cama, con los codos sobre las rodillas y el rostro enterrado entre las manos. Martina, papá lo siente tanto. No estuve ahí para cuidarte. Pero por Dios, quien haya hecho esto, lo pagaré con todo. En ese ambiente denso y lleno de dolor, Martina se acurrucaba como un pajarito herido, sin entender lo que pasaba. Su madre le acariciaba el cabello, tratando de darle consuelo en medio de tanto caos. No tengas miedo, mi amor. Dime, ¿recuerdas algo? Decime, mi amor, susurró Laila con ternura. Martina rompió en llanto. Su voz era apenas un susurro, temblorosa. No lo sé, mamá. Estaba durmiendo, y de pronto me dolió mucho la panza. Me dio miedo. No podía contárselo a nadie. Andrés estaba al pie de la cama, aferrado con fuerza al marco metálico, sus ojos rojos de tanto llorar. Martina, por favor, dijo con desesperación. ¿Quién te hizo esto? ¿Fue dentro de casa o afuera? Necesito saberlo. Hija. Las palabras inocentes y angustiadas de la pequeña encendieron una chispa de furia en el pecho de Andrés. Giró hacia su esposa y alzó la voz. Está diciendo que ocurrió en casa. Entonces, ¿quién entró? Acá vivimos solo nosotros tres. Vos, yo y Mateo. Laila se cubrió el rostro con ambas manos, petrificada. Su voz temblaba. ¿Qué estás insinuando? ¿Estás hablando de Mateo? Es imposible. Es su hermano. Andrés golpeó la pared con fuerza. No quiero creerlo, pero ella dijo que fue en casa. Y nadie más entra. Tengo que enfrentarlo. No voy a permitir que nuestra hija siga sufriendo. Desde una esquina de la habitación, el teniente escuchaba en silencio, anotando todo con cuidado. Luego se acercó, su voz firme pero serena. Entiendo su dolor, pero no se precipiten en juzgar. Tenemos que hablar con Mateo. Si el responsable está dentro de esta casa, es nuestra obligación descubrirlo. Que venga conmigo. Hablaré a solas con él, para no alterar a Martina. Andrés asintió, con el rostro encendido de rabia. Está bien, lo traeré. Y si resulta ser culpable, aunque sea mi hijo, no lo perdonaré. Laila gritó entre lágrimas. Andrés, por favor, no digas eso. Mateo es un chico bueno. Jamás haría algo así. Andrés salió del hospital con rapidez, rumbo a su aldea, Yuemmemalaraad. La lluvia caía con fuerza y montó su motocicleta, empapado, mientras en su pecho se mezclaban el amor de padre con el temor de una verdad insoportable. Al llegar a casa, encontró a Mateo sentado bajo el alero, frente a la puerta, encogido, con el rostro lleno de angustia. «Papá, vení rápido. La policía está preguntando cosas raras. Escuché que Martina está mal. ¿Qué le pasó?» Sin previo aviso, Andrés lo tomó del cuello de la camisa y le gritó. «¿Todavía no sabes qué pasó? Martina tiene 10 años y está embarazada, y vos eras el que siempre estaba con ella en casa. Decime la verdad». Mateo se quedó paralizado. Las lágrimas le caían por las mejillas. «Papá, ¿qué decís? Yo no hice nada. Es mi hermana. Te juro que no sé nada». El corazón de Andrés se rompía en 1000 pedazos, pero las palabras de su hija y las dudas de la policía eran como dagas. Lo tomó del brazo con decisión y lo llevó al auto. En el camino al hospital, su voz temblaba. «Mateo, vas a decirle toda la verdad a la policía. Si fuiste vos, no te lo voy a perdonar. Pero si no hiciste nada, te voy a pedir perdón delante de todos». Mateo lloraba desconsolado. «Papá, yo no le hice daño a Martina. Te lo juro. Nunca la toqué. Por favor, créeme». Al llegar al hospital, el teniente Joseph llevó a Mateo a una sala separada, lejos de su familia. Andrés y Laila se quedaron junto a la cama de Martina. El oficial, con tono tranquilo pero firme, le habló al chico. «Mateo, no tengas miedo. Soy policía y solo necesito que me digas la verdad. Pasas mucho tiempo en casa con Martina. ¿Ocurrió algo extraño últimamente? ¿Le hiciste daño de alguna manera?» Mateo se cubrió el rostro con las manos, temblando, y rompió en llanto. «No, no hice nada. Ella estaba conmigo. Sí, pero a veces iba al campo con papá. Nadie vino a casa. Yo no sabía que estaba embarazada. Te juro que no hice nada.
El teniente Joseph lo observó fijamente. En sus ojos de niño vio miedo, pero también algo más, sinceridad. No emitió un juicio apresurado. Solo respondió con calma. Piénsalo bien, Mateo, y contame todo lo que recordás. Mateo fue interrogado con delicadeza por el teniente Joseph, quien intentaba averiguar si alguna vez había notado algo extraño en el comportamiento de Martina, especialmente en presencia de otras personas o tras ciertos eventos. Mateo, visiblemente afectado, negó mientras sus lágrimas caían. No lo sé. Una vez regresé del campo y la vi llorando. Me dijo que le dolía mucho el estómago. Pensé que quizás había comido algo que le cayó mal. No dijo nada más. Te juro que no sé qué le pasó. El teniente, manteniendo la calma, anotó cuidadosamente sus palabras y luego, con tono suave, le dijo: Está bien, Mateo. Quiero creer en tu sinceridad. Por ahora, puedes volver con tu familia, pero quédate en el pueblo. Podríamos necesitar hablar contigo de nuevo. Cuando Mateo salió de la habitación, aún con lágrimas en los ojos, Andrés lo interceptó rápidamente, tomándolo por el hombro. ¿Qué le dijiste al oficial? Sé sincero. ¿Tuviste algo que ver con esto? El joven rompió en llanto. Papá, no hice nada. Te lo juro por Dios. Martina es mi hermana. Jamás podría lastimarla. Laila corrió hacia él. Lo abrazó con fuerza mientras también lloraba. Hijo mío, puede que los demás no te crean, pero yo sí. Yo sé que no fuiste tú. Pero si no fuiste, entonces, ¿quién pudo hacerle esto a Martina? Andrés, roto por dentro, se dejó caer en una silla y cubrió su rostro con las manos. Si él no fue, ¿quién trajo esta desgracia a nuestro hogar? ¿Quién puede tener un alma tan oscura como para dañar a una niña así? Mientras tanto, Martina, aún en su habitación del hospital, alcanzó a oír las voces de sus padres discutiendo afuera. Llorando, con voz débil, intentó hablar. Mamá, papá, no peleen. Me da miedo. Por favor, no estén enojados con Mateo. Laila entró rápidamente y abrazó a su hija con fuerza. Su voz temblaba. No tengas miedo, mi amor. Mateo no fue quien te hizo daño. Confío en él, pero quien haya sido, lo encontraremos. Te lo prometo. Sin embargo, una sombra de duda se instalaba en lo profundo. Si Mateo no fue el responsable, entonces ¿quién había entrado en la casa? ¿Un extraño o alguien más cercano? Martina, agotada, cerró los ojos por un momento, pero aún así, mantenía su atención en la puerta, inquieta por los murmullos que llegaban del pasillo. Cada vez más personas del pueblo de Gael comenzaban a reunirse en el hospital. El ambiente se cargaba de miedo, curiosidad y tensión. La tía llegó llorando, con la angustia reflejada en el rostro. Dios mío, ¿cómo pudo pasarle algo así a Martina? Era una niña buena, callada. ¿Quién sería capaz de hacerle algo así? En un rincón, el jeque, la autoridad del pueblo, hablaba en voz baja con el tío Ali. Quien haya hecho esto, tuvo que haber estado cerca de la casa. Si fuera un forastero, lo sabríamos. La policía debe actuar ya. De lo contrario, la gente tomará la justicia por mano propia. Los rumores no paraban de crecer. La noticia de que una niña de 10 años estaba embarazada se esparció como pólvora, y aunque nadie lo decía abiertamente, las miradas empezaron a volverse hacia su propia familia. Las sospechas se acumulaban como nubes negras en el cielo. Finalmente, desde la Jefatura Regional de Policía se recibió el informe completo del hospital. Se inició una investigación formal, y el mayor asumió el control del caso personalmente. Lo primero que hizo fue ir él mismo al hospital para hablar directamente con la familia. Martina, muy asustada, se aferraba al pecho de su madre. Laila la abrazaba con fuerza, repitiendo entre sollozos: «Oh Dios, protege a mi hija». ¿Qué clase de persona podría haber sido tan despiadada como para causarte algo así? Pensaba el oficial Claudio, principal encargado de resolver el caso. Algo en la declaración de Mateo no terminaba de convencerlo. Sin perder tiempo, reunió a su equipo y volvió de inmediato a la remota aldea de Gael. Allí, comenzaron una investigación detallada, recorriendo cada calle y rincón del vecindario. Tocaron puertas, hicieron preguntas y hablaron con todos los que se habían acercado últimamente a la casa de Andrés.
Entre los primeros testimonios, los vecinos mencionaron a la tía Mónica, quien vivía justo al lado de la familia de Martina. Ella explicó que la casa de Andrés era muy modesta y que no recibía muchas visitas. Sin embargo, recordaba haber visto en más de una ocasión a un hombre llamado Aarón, primo de la familia, que solía acercarse llevando comida para los niños. Parecía alguien decente, pero nada fuera de lo común llamó su atención. Aislada del resto, la vivienda de Andrés no era frecuentada por extraños. Al escuchar esto, entrecerró los ojos y murmuró para sí: «Tenemos que confirmar si ese tal Aarón entra con la confianza de un familiar cercano. Puede haber algo serio detrás». El nombre real del hombre era Bruno, de 45 años. Vivía en una aldea vecina, a unos pocos kilómetros. Se ganaba la vida como mecánico a domicilio y había ido varias veces a la casa de Andrés, supuestamente para dar una mano. La policía decidió ir a hablar con él. Lo encontraron trabajando en su patio, arreglando un automóvil. Al ver acercarse el vehículo oficial, su actitud cambió por completo. Se puso tenso, dejó las herramientas y dio un paso atrás. El mayor se aproximó sin rodeos, lo miró fijamente y le dijo con tono grave: «Profesor Bruno, estamos investigando el caso de Martina. La niña, hija de Andrés, tiene 10 años y está embarazada. Sabemos que usted frecuentaba su hogar. Necesitamos que colabore. No queremos recurrir a la fuerza, pero requerimos la verdad». Bruno apenas pudo responder. Con la voz temblorosa dijo: «No sé nada, solo pasaba de vez en cuando. Llevaba algo de comida, pero no he hecho nada malo, lo juro». A pesar de sus palabras, su expresión nerviosa no pasó desapercibida para el mayor, quien ordenó su detención para interrogarlo en la comisaría. Allí, bajo la presión de las preguntas, Bruno no pudo más. Bajó la cabeza y rompió en llanto. Confesó: «Sí, fue solo una vez, no supe cómo manejarlo. Estoy arrepentido. Fue un error terrible. Perdón». Rael golpeó la mesa con el puño cerrado y exclamó con furia: «Decime la verdad. ¿Qué le hiciste a esa niña?». Con la voz entrecortada y las manos cubriéndose el rostro, Bruno admitió: «La última vez que fui, ella estaba sola. Era tan inocente. No me contuve. Cometí un crimen. Nunca imaginé que quedaría embarazada. Me equivoqué. Me arrepiento profundamente». En la sala se hizo un silencio sepulcral. Nadie podía creer lo que escuchaba. El mayor Joseph lo tomó del cuello y, mirándolo a los ojos, gritó: «¿Sos su familiar? ¿Cómo pudiste? Tienes solo 10 años. No es una mujer, es una niña». Bruno estaba pálido, como si la vida se le hubiera escapado del rostro. Apenas logró susurrar: «Soy un idiota, igual que mi hermano. Ella no sabía lo que pasaba. Perdón». El horror de su confesión no encontró consuelo. Rael llamó de inmediato al hospital para informar a los padres. Cuando llegó, Andrés y su esposa Laila seguían junto a su hija. El oficial les pidió salir del cuarto unos minutos. Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, les dijo en voz baja: «Profesor Andrés, hermana Laila, tengo que decirles algo devastador. El culpable es Bruno Al-Yaman». Él lo confesó. Andrés cayó de rodillas. Un grito desgarrador salió de su interior. «¿Qué? Bruno, mi pariente, hizo esto. Por Dios, lo mato con mis propias manos». Salió corriendo, cegado por la rabia, pero los oficiales lograron detenerlo antes de que cruzara la puerta. Llorando, gritaba: «Era como mi hermano, un monstruo». Laila, deshecha por el dolor, cayó al suelo y sollozaba: «Destruiste a mi hija. Solo tiene 10 años. Le robaste todo. Nunca te voy a perdonar». Desesperado, Andrés escapó rumbo a la estación de policía. Cuando llegó, Bruno estaba esposado. Sin decir palabra, lo golpeó directamente en la cara con todas sus fuerzas. «Hermano, ¿cómo pudiste arruinarle la vida a mi hija? Mátame, termina conmigo», balbuceó Bruno, con lágrimas en los ojos. «Cometí un pecado imperdonable. No merezco el perdón», agregó mientras el llanto lo consumía. Los oficiales intervinieron para evitar que la situación pasara a mayores, pero Andrés gritaba fuera de sí: «Déjenme, lo voy a matar. Le quitó la infancia a mi hija». Laila lo abrazó fuerte, llorando desconsoladamente. «Por favor, Andrés, no hagas esto. No se vence el mal con más mal. Martina está sufriendo.
No quiero perderte a vos también. Deja que la justicia se encargue. La noticia se propagó rápidamente por todo el pueblo, encendiendo la furia y el repudio colectivo. Los rostros de los vecinos reflejaban enojo y desilusión. Entre la multitud, la tía Mónica alzó la voz. ¡Qué deshonra! Bruno, te veías como una buena persona, pero tenías el corazón lleno de maldad. Por su parte, el tío Mustafa golpeó la mesa con rabia, exclamando, «Fingías ayudarnos y resultaste ser el causante de nuestra desgracia». Frente a la vivienda de Bruno, comenzaron a reunirse vecinos que, entre gritos, exigían justicia por mano propia. «Nosotros lo castigaremos. Nada de jueces ni tribunales». Ante la creciente tensión, la policía actuó con rapidez y trasladó a Bruno a una comisaría más alejada para resguardarlo de posibles actos violentos. Mientras tanto, en el hospital, Martín escuchaba los sollozos de sus padres al otro lado de la pared. Con la voz entrecortada, se giró hacia su madre y preguntó, «¿Quién me hizo esto? ¿Qué me está pasando?» Laila la abrazó con el alma rota y, conteniendo el llanto, respondió, «Fue tu tío Bruno. Hija, lo siento tanto. No pude protegerte». Las lágrimas de Martina brotaron sin consuelo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Siempre le tuve miedo, mucho miedo. Sus palabras fueron como cuchillas clavándose en el corazón de sus padres. Andrés apretó los puños, luchando por contener su rabia. «Perdóname, mi amor. Fui yo quien le abrió la puerta de nuestra casa. Lo va a pagar, te lo juro». Laila, acariciando con ternura el cabello de su hija, intentó tranquilizarla. «Ya no puede hacerte daño. Está detenido. No te dejaré sola. Vas a estar bien, te lo prometo». Martina se aferró a la mano de su madre mientras las lágrimas seguían cayendo. «Me duele todo. No entiendo nada. Quiero irme a casa». Andrés se giró y ocultó el rostro entre sus manos, vencido por el llanto. Su hija, tan pequeña, no comprendía el horror que había vivido. Bruno había destrozado no solo su inocencia, sino también la paz de toda la familia. Lleno de ira, Andrés se puso de pie como impulsado por la rabia, dispuesto a marcharse hacia la comisaría, pero fue detenido por el mayor Ray Joseph, quien colocó una mano firme sobre su hombro. «Andrés, por favor, te entiendo, pero ahora tu hija te necesita más que nunca. Quédate con ella. La justicia se encargará de Bruno». En la celda, Bruno permanecía en silencio, encogido en un rincón, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Murmuraba palabras inconexas, llenas de remordimiento. «Nunca pensé que terminaría así. No sabía cuánto la iba a lastimar». Pero ya era tarde. Nada podría deshacer el daño que había causado. Claudio lo miró desde el otro lado de las rejas. Su voz, dura como el acero, le habló directamente a Bruno. «Bruno, heriste a una niña de 10 años. ¿Crees que con un lo siento alcanza? Vas a enfrentar la justicia, pero jamás recuperarás el perdón de la familia de Martina». Bruno bajó la mirada, derrotado, con la voz quebrada entre lágrimas. «Sé que merezco la muerte. Ni siquiera puedo pedirles perdón». Mientras tanto, el pueblo entero se estremecía con la noticia. El crimen cometido por Bruno había golpeado el alma de todos. La tía Mónica irrumpió en el hospital, abrazó a Laila con desesperación y lloró. «Que Dios lo castigue. Nunca imaginé tanta crueldad. Pobre criatura». El tío Mustafa, desolado, golpeó el suelo con el puño. Era como un hermano. ¿Cómo pudo hacerle eso a una niña? A una nena de 10 años. La indignación crecía. Algunos aldeanos se agruparon frente a la casa de Bruno, lanzando amenazas, incluso hablando de prender fuego a la vivienda. Pero la policía intervino justo a tiempo y dispersó a la multitud. Sin embargo, la furia no quedó encerrada en los límites del pueblo. Se expandió por toda la ciudad. Cualquiera que escuchara la historia de Martina rompía en llanto, imaginando a esa pequeña, acurrucada en la cama de un hospital, con el alma rota. Martina, cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, temblaba. Cualquier sonido fuerte la hacía esconderse bajo los brazos de su madre. «Mamá, no sueltes mi mano. Tengo miedo, mucho miedo». Laila, con el corazón hecho pedazos, la abrazó con fuerza. «Tranquila, mi amor. Nadie va a volver a hacerte daño. Cerrá los ojos.
Voy a quedarme despierta cuidándote toda la noche. Pero Martina no podía dormir. Mantenía los ojos fijos en la puerta, como si temiera que en cualquier momento ese hombre apareciera otra vez. Andrés, a su lado, murmuró con la voz ahogada. Mi hija, no supe protegerte. Pero te lo juro, voy a cumplir mi promesa. Fue entonces cuando una figura apareció a la puerta. Una mujer de unos 35 años, rostro serio pero compasivo. Su nombre era Clara, y enseñaba en una escuela primaria en el centro de Elías. Había leído la historia de Martina en el periódico local y no había podido pegar un ojo en toda la noche. Al entrar y ver a la pequeña encogida en la cama y a Laila sollozando, se le llenaron los ojos de lágrimas. Laila, soy Clara, maestra en la ciudad. Leí lo de tu hija y sentí como si fuera una de mis alumnas. Estoy aquí para ayudar. Laila levantó la cabeza, su voz temblorosa. ¿Qué puede hacer usted, profesora? Mi hija es tan pequeña, y este dolor nos está destruyendo. Clara se sentó junto a Martina, con ternura pero con una convicción firme. Sé que esto es devastador, pero tu hija no solo necesita sanar su cuerpo, necesita atención psicológica, paciencia, mucho amor. Si ustedes quieren, puedo llevarla conmigo a la ciudad. Prometo cuidarla, enseñarle y protegerla. Acá, todo el mundo conoce lo que pasó, y eso también la va a herir. Andrés, en silencio, dio media vuelta. Su voz se quebró en un susurro. Tenés razón. Mi hija está rota, y nosotros también. No sabían qué hacer. Clara extendió su mano, tomó la de Andrés con suavidad y le dijo, no te cargues todo, Andrés. Tengo una casa pequeña y acogedora. Te prometo que cuidaré de Martina como si fuera mi propia hija. Le daré todo mi amor y seguridad. Martina miró a Clara, y por primera vez algo de esperanza brilló en sus ojos. Susurró con voz temblorosa. No sé si es amabilidad, pero tenía tanto miedo. Clara sonrió y comenzó a acariciar su cabello con ternura. Soy amable, Martina, y no te dejaré. A partir de hoy, no tienes por qué tener miedo. Estoy aquí, a tu lado. Laila corrió hacia Clara y la abrazó, llorando con la voz apagada. Señora Clara, sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias. No sé si esto es piedad, pero quiero creer que puedo salvarla. La profesora Clara asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Confío en ti, profesora Clara. Mi hija ha sufrido tanto. Por favor, ayúdala. El apoyo repentino de Clara fue como un rayo de luz en la oscuridad del dolor que embargaba a la familia. Laila miró a su hija con amor y le susurró. Martina, cariño, ve con la señora Clara. No puedo dejarte aquí, en este pueblo. Quiero que tengas una vida mejor. Martina negó con la cabeza. Las lágrimas rodaban por su rostro mientras rompía a llorar. Tengo tanto por vivir, pero por favor, no me dejes sola. Laila la abrazó con el corazón hecho pedazos. Clara tomó la mano de Laila, con firmeza pero dulzura. No te preocupes, hermana Laila. Martina será como mi hija. La protegeré con todo mi ser, y si alguna vez necesitas visitarla, puedes venir cuando quieras. Aunque el corazón de Martina seguía siendo una tormenta, algo en su interior encontró un resquicio de calma. Con Clara a su lado, las cicatrices aún eran profundas, pero un pequeño alivio comenzó a sanar su alma rota. El tiempo pasó en el hospital. El cuerpo de Martina empezó a sanar, pero su mente seguía atormentada por el miedo. Se despertaba cada noche gritando, «Madre, madre», temía que ese hombre regresara. Laila la abrazaba, susurrándole al oído, «No, Martina, el hombre ya está preso. No podrá hacerte daño. Duerme tranquila, estoy aquí contigo». Pero Martina no podía dormir. Cada ruido la hacía temblar, esperando que una sombra oscura se colara en la habitación. Andrés se sentó junto a su hija, le tomó la mano con desesperación y le susurró. «Lo siento, hija, no pude protegerte, pero te juro que ese hombre no saldrá nunca más». Un día, Clara volvió al hospital, esta vez con una pequeña bolsa y algunas ropas. Entró en la habitación, su voz suave como siempre. «Martina, ¿cómo estás hoy? ¿Lista para irte conmigo? Vamos a mi casa en Elías. Ahí nadie conocerá tu historia. Empezarás de nuevo». Martina la miró, sus ojos brillando con un destello de esperanza. Susurró.
Abella, eres tan buena, pero tengo miedo de quedarme aquí. Clara sonrió, acariciando su cabello. No te preocupes, Martina. Te cuidaré. Te enseñaré a leer y escribir. Nadie te hará daño. Tu familia está de acuerdo. Andrés extendió su mano, tomó la de Clara y, con voz entrecortada, le dijo: Profesora Clara, mi hija es ahora una responsabilidad tuya. Ha sufrido mucho y no quiero que se quede en el pueblo. Te lo ruego, cuídala. Todos sabían lo que pasaba. El día de la partida, la familia se reunió frente a su antigua casa. Los ojos llenos de lágrimas, el corazón destrozado. Laila abrazó a su hija y le dijo: Martina, ve con la señora Clara. Iremos a verte. No tengas miedo, mi vida. No te dejaremos sola. Martina sostenía la mano de su madre, las lágrimas bañando su rostro. Basem, no me dejes. Andrés, con el rostro cubierto de lágrimas, dio media vuelta, secándose los ojos en silencio. Perdóname, hija, no pude protegerte. Pero ahora, Clara te cuidará como a su propia hija. Clara tomó la mano de Martina y, con la niña a su lado, comenzó su viaje hacia la ciudad en una motocicleta. Bajo el sol poniente de Pedro, Andrés y Laila permanecieron inmóviles, observando a su hija alejarse. El corazón hecho trizas, sabían que la pequeña ya no viviría en su pueblo natal. Al llegar a la casa de Clara en Elías, Martina vio el lugar, pequeño, acogedor, lleno de paz. Clara preparó un lugar para dormir y Martina sonrió por primera vez en mucho tiempo. Este es tu hogar ahora, le dijo Clara. A partir de hoy, te enseñaré a leer y escribir. Nadie podrá hacerte daño. Martina asintió, acurrucándose en su cama mientras las lágrimas seguían corriendo por sus mejillas. Gracias, profesora. No quiero recordar más a Bruno. Clara la abrazó suavemente. No hay necesidad de recordar nada, Martina. Todo eso quedará atrás, lo prometo. Aunque el viaje físico de Martina la había alejado del pueblo, el miedo seguía acechando su corazón como una sombra. A pesar de los esfuerzos de Clara, las cicatrices seguían ahí, profundas, esperando tiempo y paciencia para sanar. El juicio de Bruno marcó el comienzo de una nueva fase en la vida de Martina y su familia. Aunque la condena llegó, no pudo borrar el sufrimiento que había marcado a la niña para siempre. A pesar de la justicia que parecía ser alcanzada, la pena de Bruno, aunque severa, no fue suficiente para aliviar la carga que Martina llevaba en su corazón. Su alma aún estaba atrapada en la oscuridad de aquel trauma. El dolor persistía, reflejado en las noches de llanto y miedo, donde el sueño no era más que un refugio inalcanzable. En la casa de Clara, aunque Martina comenzó a aprender, cada letra que pronunciaba parecía ser un recordatorio de lo que había perdido. Clara, con su paciencia y amor, trataba de suavizar las heridas del alma de la niña, pero el tiempo y la tranquilidad de la nueva vida aún no eran suficientes para borrar los ecos de la pesadilla. La escena en el tribunal, llena de dolor y desesperación, fue solo el reflejo de la desesperación de toda una comunidad que, aunque buscaba justicia, sabía que la verdadera sanación no vendría solo con una sentencia. Nadra y Laila, aunque aceptaban la condena, comprendían que el dolor de la hija y hermana de su corazón nunca podría ser reparado por completo. Y aunque Martina se encontraba en un lugar seguro y cálido, la cicatriz emocional seguía siendo un recuerdo constante de lo que había pasado. Es una historia de dolor, de lucha por la justicia, pero también de esperanza y resiliencia. A pesar de las sombras del pasado, Clara estaba allí, dispuesta a ofrecerle a Martina el amor y el cuidado que necesitaba para reconstruir su vida. La vida de la niña no volvería a ser la misma, pero con el apoyo de su nueva madre, quizás podría encontrar una nueva forma de vivir, más allá del miedo y el dolor. Al principio, Martina no se sentía cómoda en la nueva casa, pero con el tiempo se convirtió en un refugio acogedor lleno de la promesa de un futuro mejor. Clara trató a Martina como si fuera su hija, cuidándola con esmero. Todos los días le enseñaba a escribir su nombre, a leer y la llenaba de historias antes de dormir. Martina se sentaba en una vieja mesa de madera, sosteniendo un bolígrafo con sus pequeñas manos, y comenzaba a escribir las letras de su nombre. Aunque al principio se confundía, su rostro reflejaba la esperanza. Cuando finalmente comenzó a reconocer las letras, sus ojos brillaron con satisfacción. Clara, sonriendo orgullosa, se acercó a ella y dijo:
Eres muy inteligente. Ahora ya puedes escribir tu nombre. Estoy muy orgullosa de ti. Martina le sonrió tímidamente. Con voz baja, respondió, Gracias, mamá. Me encanta estudiar contigo. Al principio, Martina tuvo dificultades para adaptarse. Durante las primeras noches, despertaba aterrada, gritando el nombre de tío Bruno por las pesadillas. Clara corría a su lado, la abrazaba y le susurraba. No tengas miedo, Martina. Él no puede venir aquí. Estoy contigo y nunca te dejaré. Martina, entre sollozos, le decía, Tengo mucho miedo y extraño a mi madre. Quiero regresar a casa. Clara la consolaba. No te preocupes, querida, hablé con tu madre. Vendrán a vernos pronto, y les prometí que te cuidaría. Con el paso de los días, el cariño de Clara ayudó a disipar el miedo que llenaba el corazón de Martina. Empezó a dormir más tranquila y, en ocasiones, se la escuchaba tarareando canciones tradicionales. Cada fin de semana, Andrés y Laila la visitaban, trayendo consigo productos del pueblo. Martina corría hacia su madre, abrazándola y diciendo, «Mamá, te extraño tanto, no te vayas». Laila, abrazándola con fuerza, le respondía, «Yo también te extraño, mi querida Martina, pero estás a salvo aquí, y la señora Clara te cuidará siempre. No te preocupes, siempre vendremos a verte». Andrés, observando a su hija, con los ojos llenos de emoción, le decía, «Martina, ver que eres feliz me tranquiliza. Te prometo que no volverás al pueblo. No quiero verte triste nunca más». Martina abrazó a su padre, sintiendo un alivio en su corazón. A pesar de la distancia, el amor de su familia seguía siendo una constante en su vida. Además, su amiga Clara, conocida como la maestra Sa, la visitaba a menudo, trayéndole libros y juguetes. «Martina, eres una niña increíble», le decía Clara. «Mañana iremos al jardín». Martina sonrió y, llena de gratitud, respondió, «Gracias, hermana Sa, me encantan los libros». La preocupación de los desconocidos, que se interesaban sinceramente por ella, comenzó a aliviar poco a poco su dolor. Aunque las pesadillas de Bruno seguían acechando su mente, su corazón comenzaba a encontrar algo de paz. Mientras tanto, en el pueblo de Yume Malarat, su hermano Mateo vivía atormentado por la culpa. Desde que Bruno fue encarcelado, se había aislado en su casa, pasando los días en silencio, mirando las aguas del Pedro. «Hijo, ¿qué te pasa?», le preguntó su padre, preocupado por su tristeza. Mateo, entre lágrimas, respondió, «Papá, perdóname. No pude proteger a Martina. No entendí lo que pasaba. Soy inútil». Andrés se acercó a él y lo abrazó, con la voz entrecortada pero llena de amor. «No te culpes, hijo. Tienes 15 años. Yo tampoco supe lo que sucedía. Bruno era mi hermano, y no entendí lo que pasaba. No es tu culpa. Martina está a salvo». En ese momento, Yue Memsuaila, la casamentera del barrio, apareció y vio las lágrimas en los ojos de Mateo. Laila lo abrazó y le susurró, «Mateo, no pienses en lo que no puedes cambiar. Sé que amas a Martina, pero no es tu culpa. La culpa es de Bruno, él es el que ocultó la verdad». Mateo negó con la cabeza, completamente desesperado, mientras su voz temblaba. «No hice nada mal, pero Martina solía llorar a menudo y decir que le dolía el estómago. Yo pensaba que solo había comido algo malo, pero no le pregunté más detalles. No me importó lo suficiente, y por eso ella sufrió. Perdóname, Martina». Laila lo abrazó con fuerza, el dolor llenando su corazón, y las lágrimas no cesaban de caer. «Mateo, no te castigues así. Martina está ahora con la señora Clara, y está a salvo. No quiero verte destruirte. Todo lo que deseo es que tú y tu hermana puedan vivir en paz nuevamente». El sentimiento de culpa de Mateo no solo lo afectaba a él, sino que se había convertido en una carga silenciosa para toda la familia. Aunque en el pueblo de Yume Malarat nadie mencionaba a Martina, las miradas hacia Mateo estaban llenas de compasión. Todos veían su sufrimiento interno, como si estuviera pagando por algo que no podía cambiar. Un día, su tío, el hermano de Andrés, llegó a visitarlo y le puso una mano en el hombro. «No estés triste, hijo mío. Bruno fue quien cometió el error.
Eres un niño, tienes 15 años. Sientes que no protegiste a tu hermana, pero no podías saberlo. Mateo asintió lentamente, las lágrimas deslizándose por su rostro en silencio. Aunque su tío Ali era mayor y también sentía arrepentimiento por lo ocurrido, intentaba consolar a su sobrino. Mientras tanto, en Elías, Martina comenzaba a adaptarse a su nueva vida. Un día, mientras estudiaba con Clara, levantó la vista y, con una sonrisa tímida, dijo: «Señora Clara, quiero ser una buena estudiante y algún día quiero ser maestra, como usted. Ya no quiero tener miedo». Clara la abrazó, con las lágrimas cayendo por su rostro, sintiendo una inmensa felicidad. «Cuando me dijiste eso, mi corazón se llenó de alegría. Eres una niña fuerte, y sé que tendrás éxito. Creo en ti». La sonrisa de Martina era ligera, como primer rayo de sol tras una tormenta, suave como una vela que ilumina la oscuridad. Sin embargo, Mateo seguía sentado junto a Pedro, mirando el agua correr. En voz baja murmuró: «Martina, lo siento. No pude protegerte, pero espero que estés bien. Haré todo lo posible por ser mejor». El sufrimiento de Mateo era el precio silencioso de una familia rota. Aunque su corazón seguía marcado por la culpa, Martina empezaba a encontrar luz gracias al cariño y apoyo de quienes se acercaron a ella. Pasaron más de 3 meses y Martina se sentía cada vez más cómoda en la casa de Clara. Su nueva vida en Elías comenzó a estabilizarse, aprendió a leer y escribir, y ya no se despertaba todas las noches por pesadillas. Cada noche, se sentaba en la mesa de estudio, escribiendo frases simples con la ayuda de Clara. Un día, Clara sonrió y le dijo: «Martina, ¿te has dado cuenta de lo mucho que has avanzado? Estás sonriendo más. Eso me hace muy feliz». Martina respondió tranquilamente: «Señora Clara, me encanta estar aquí. Ya no tengo miedo. Solo tengo miedo de pueblo. Quiero aprender más, y algún día quiero ser maestra». Andrés y Laila continuaban visitándola con regularidad, trayendo productos del pueblo y palabras llenas de amor. En una de esas visitas, Laila abrazó a su hija, y Martina, llorando, le dijo: «Mamá, veo que tu cara se ve bien. Mi corazón se calma. Estar con la señora Clara me hace sentir tranquila. Ya no tengo tanto miedo». Tomando la mano de su madre, Martina le sonrió levemente. «Mamá, te extraño a ti y a papá, pero quiero quedarme aquí. No quiero regresar, ya no tengo miedo». Andrés, con ternura, puso su mano sobre el hombro de su hija y le dijo: «Quédate aquí, hija mía. No te presionaré, pero aquí estarás bien. Siempre estaremos a tu lado». La calidez de su familia y la protección de Clara ayudaron a Martina a reconstruir su mundo poco a poco. Aunque las sombras del pasado, como las de Bruno, seguían presentes, los rayos de luz que la rodeaban comenzaban a iluminar su corazón. Y un día, mientras Martina estudiaba con Clara, una figura familiar apareció en la puerta. Era Mateo, quien se encontraba de pie en el umbral. Mateo, el muchacho de 15 años, estaba completamente debilitado. Su rostro pálido y los ojos rojos, llenos de llanto y miedo, revelaban la profunda angustia que sentía. Clara, sorprendida por su aparición, se acercó a la puerta. «Mateo, ¿qué haces aquí? Tu familia sabe que viniste». Mateo, con la cabeza baja y la voz temblorosa, respondió: «Señora Clara, perdóneme, no pude soportarlo. Quiero ver a Martina». El silencio de la casa se rompió por el sonido de un llanto ahogado que provenía de la puerta. Al ver a su hijo allí, Laila saltó de su asiento, alarmada. Mateo temblaba, y de su boca salían palabras inconexas. «No puedo vivir sin ella. Quiero verla antes de morir». Martina, al oír esa voz, se levantó rápidamente, asustada. Sus ojos se abrieron con sorpresa y su corazón latió rápido. «Mateo, ¿qué haces aquí? Me asustaste». Clara, al ver la angustia de la situación, dio un paso adelante para calmarla. «Mateo, ¿qué pasa? Martina todavía está muy sensible. No la asustes. Por favor, ven y cuéntame qué sucedió». Mateo se arrodilló, y sus lágrimas comenzaron a inundar su rostro. «Martina, perdóname. No pude protegerte. No pude detener a José. Perdóname, hermana mía». Martina observó a su hermano,
sintiendo una mezcla de miedo, añoranza y ternura. Mateo, no me enojaré contigo, pero todavía tengo miedo. No quiero recordar ese día. Mateo, llorando con desesperación, le agarró los pies. Sé que aunque tú me perdones, yo no puedo perdonarme a mí mismo. Ella estaba contigo en casa, pero yo no entendía nada. Ahora estoy viviendo mi sufrimiento cada momento. Clara, con voz firme pero llena de compasión, levantó las manos para ayudarlo a ponerse de pie. Mateo, no hables así. Martina está intentando respirar de nuevo. Tus palabras dan miedo. Siéntate y cuéntame por qué viniste. Mateo se sentó, cubriéndose el rostro entre las manos. En el pueblo todos están en silencio, pero sus miradas dicen mucho. No puedo aclarar por la calle. Me siento humillado. Vine solo para ver a Martina por última vez. Le pido que me perdone. No merezco vivir. Las palabras de Mateo fueron como un eco de su sufrimiento, y Martina, al oírlas, corrió hacia él y lo abrazó. Mateo, no hables así. Te amo. No lo ocultes. No me dejes. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, observó la escena y, con voz entrecortada, dijo, «Ya basta de llorar, mi amado Mateo. No tienes la culpa, pero si te destruyes, romperás la esperanza de Martina. Eres su hermano y ella te necesita mucho. Sigue adelante, Mateo». Mateo, con la voz entrecortada, le rogó, «Señora Clara, perdóneme, pero quería verla una última vez. No puedo volver atrás. Todo el mundo me está mirando. No tengo cara ni corazón. No quiero vivir así». Clara, poniéndose de pie con firmeza, respondió, «No, Mateo, no te perderás tan fácilmente, y no permitiré que estés ausente en la vida de tu hermana. Tienes que ser fuerte por ella». Mateo se levantó, miró a Martina por última vez. Los ojos de ella, llenos de lágrimas, fueron como una explosión de dolor para él. Martina susurró, «Perdóname, sé feliz. No merezco ser tu hermano». Con esas palabras, salió corriendo de la casa. Martina, con el corazón roto, gritó, «No te vayas. Por favor, no me dejes. No quiero estar sola». Clara, con el corazón apesadumbrado, corrió tras Mateo, pero él ya había desaparecido en los estrechos callejones de la ciudad. Martina, desplomada en el suelo, comenzó a llorar incontrolablemente, temblando de miedo. «¿A dónde va Mateo? No lo dejes morir. Tengo miedo». Clara la abrazó con fuerza, sus lágrimas cayendo. «Martina, no tengas miedo. Lo encontraremos. No dejaré que se haga daño. Te lo prometo». En ese momento, las sombras del pasado y la incertidumbre del futuro se hicieron más fuertes, pero el amor y la promesa de Clara seguían siendo un refugio para Martina, quien, a pesar del miedo y la angustia, comenzaba a comprender que no todo estaba perdido. Esa noche, Clara, con el corazón pesado, llamó directamente a Laila y Andrés. Al amanecer, llegaron a Elías, con los ojos llenos de lágrimas, desesperados por encontrar a Mateo. Laila, al entrar, gritó con angustia, «Martina, ¿dónde está Mateo Susara?» Clara, con la voz quebrada, les relató lo sucedido. Laila, al escuchar la noticia, cayó de rodillas, llorando con desesperación. «Oh, Dios, Mateo llevaba todas sus cargas por culpa de un pecado. ¡Ay, hijo mío, ¿dónde estás?» Andrés, golpeando la pared con furia, estalló en lágrimas. «Hijo mío, ¿quieres llevarnos a todos? ¿Cómo llegamos a esto?» La tristeza invadió el aire mientras todos comenzaban a buscarlo por las calles y callejones de la ciudad. Hasta el amanecer, no encontraron rastro de Mateo. Sin embargo, a la mañana siguiente llegó la impactante noticia. Un hombre del pueblo de Yume Malarat había encontrado su cuerpo en la orilla de Pedro, entre las rocas. En su bolsillo había un pequeño trozo de papel con unas palabras escritas. «Madre, padre, Martina, perdónenme. No pude protegerlos. No puedo soportar este sufrimiento. Martina, vive bien. Te amo». Al escuchar esa terrible noticia, Andrés se desplomó al suelo, gritando con dolor, «Hijo mío, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué?» Laila, al ver a su marido quebrado,
Cayó a su lado, abrazándolo mientras lloraba sin consuelo. Te perdimos. ¿Cómo podremos sobrevivir a este sufrimiento? Martina, al enterarse de la tragedia, gritó y comenzó a llorar desconsoladamente en los brazos de Clara. Mateo, ¿por qué me dejaste? Te perdoné. ¿Por qué no pudiste soportarlo? Con el corazón destrozado, Martina cayó al suelo, mientras Clara la abrazaba, tratando de consolarla. Pero Martina, no llores. Mateo te escribió una carta. Tenías que vivir. Tienes que ser fuerte. Martina no solo había perdido su infancia, sino también a la persona que más amaba, su hermano. La partida de Mateo fue como la última puñalada en el corazón de la familia. Cuando llegaron a la orilla del valle donde fue encontrado el cuerpo de Mateo, el aire estaba pesado con la tristeza y el silencio. La casa de barro del pueblo se llenó de lamentos. Andrés se arrodilló frente al ataúd de su hijo y, con el corazón roto, rompió en llanto. Hijo mío, ¿por qué te uniste a nosotros? No pude protegerte, ni a ti ni a tu hermana. Perdóname. Laila, con los ojos llenos de dolor, abrazaba la foto de Mateo y, entre sollozos, dijo, «Perdí mi alma. ¿Por qué, hijo mío? Cargué con toda la culpa. No quisiste morir por mí». El pueblo se reunió en silencio alrededor del ataúd de Mateo. No había palabras, solo lágrimas. El sonido lejano de las olas en el Valle Rojo acompañaba ese silencio tan profundo y aterrador. Amir, con el corazón desgarrado por el dolor de Martina, decidió llevarla al pueblo para asistir al funeral de su hermano. Aunque sabía que esto quebraría aún más el corazón de la niña, también sabía que Martina necesitaba despedirse de él una última vez. Al llegar a la casa, cuando Martina vio el ataúd, su cuerpo colapsó y cayó al suelo. «Mateo, ¿por qué no estoy enojada contigo? No mueras». Clara, con gran esfuerzo, la levantó y le dijo suavemente, «Martina, cálmate. ¿Qué mensaje te dejó Mateo? Empezaste a recomponerte, empezaste a vivir». Martina, con el corazón lleno de dolor, corrió hacia el ataúd, lo abrazó con desesperación y comenzó a llorar desconsoladamente. «Mateo, vuelve, te amo, no te vayas». Andrés, al ver el sufrimiento de su hija, llegó rápidamente y la abrazó, entre sollozos. «Martina, perdóname. No pude protegerte. Te prometo que ahora te protegeré. Pero no pude proteger a Mateo. Te lo prometo, a partir de ahora nadie te hará daño». La noche llegó, y la familia, unida por el dolor y el amor, abrazó a su hija. En esos brazos, en ese silencio, había una promesa de seguir adelante, de sanar las heridas, aunque el sufrimiento persistiera. Los tres se desbordaron en llanto junto al ataúd, y el sufrimiento se convirtió en una carga compartida por toda la familia. No solo era el dolor de Martina, sino el lamento colectivo de un clan con corazones rotos y almas perdidas. El funeral transcurrió en un silencio denso y sombrío. Solo unos pocos vecinos estaban presentes, y sus miradas reflejaban tristeza y arrepentimiento. El jeque Saleh, líder de la aldea, estaba junto a la tumba, ofreciendo oraciones. En ese momento, Mateo murmuró entre sollozos. Aunque no se sentía culpable, no podía perdonarse a sí mismo. Pedía a Dios compasión por su sufrimiento. La tía Khadija abrazó a Laila, llorando desconsolada. Martina ha perdido a su hermano. ¿Cómo podrá hallar consuelo? Martina se acercó a la tumba y, colocando una pequeña rosa, susurró, «Mateo, perdóname. No pude salvarte. Te prometo ser fuerte y vivir por ti». Clara tomó su mano y, con suavidad, le dijo, «Martina, tu hermano siempre quiso que fueras valiente. Estoy aquí contigo, lo prometo». Después del funeral, Martina regresó a la casa de Clara en Elías. Pero todo había cambiado. Sus ojos se veían vacíos, y su risa había desaparecido. Se sentaba en la mesa, bolígrafo en mano, pero sus pensamientos no la dejaban concentrarse. Clara se sentó junto a ella y le habló con ternura. «Martina, aunque Mateo ya no esté, tú sigues aquí. Él quería que vivieras. Vamos a escribir juntas». Martina levantó la mirada, dejando escapar una lágrima. «Clara, extraño tanto a Mateo. Si no fuera por él, no encontraría felicidad». Clara la abrazó con fuerza. «Lo sé, querida, pero debemos vivir por ti. Tienes sueños de ser maestra,
de ayudar a niños como tú. Vivirás para darles esperanza. Esa tarde, Martina escribió en un papel: quiero ser maestra y ayudar a niños como yo. Prometí a Mateo que viviría por él. Clara leyó lo que había escrito, con los ojos llenos de lágrimas. Estoy tan orgullosa de ti, Martina. Vas a lograrlo, por Mateo y por ti misma. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que Martina esbozó una sonrisa. Aunque el dolor seguía ahí, algo de esperanza comenzaba a brillar. Tiempo después, Andrés se encontraba solo a orillas de Pedro, sosteniendo una vieja foto de Mateo y Martina. La apretó contra su pecho, llorando en silencio por la pérdida de sus dos hijos. Perdóname, Mateo. No pude protegerte. Arrastré a Martina a este sufrimiento. ¿Cómo seguir viviendo así? Se cubrió el rostro con las manos, abrumado por un dolor profundo, mezcla de amor, arrepentimiento y pérdida. Laila se acercó a él, tomándolo en sus brazos. Andrés, no te hundas en esto. Martina sigue necesitando que seas fuerte. Vivimos por ella. Andrés levantó la cabeza, con el rostro empapado en lágrimas. Lo sé, pero Mateo, no puedo perdonarme. Ese monstruo, Bruno, fue el que le hizo esto a mi hija y nunca lo sospeché. La vida sin Mateo es insoportable. Laila, con voz quebrada, le tomó las manos. Andrés, yo también estoy rota, pero Martina aún nos quiere. Ella es la razón por la que seguimos adelante. No me dejes, por favor. No dejes a nuestra hija. Andrés asintió y abrazó a su esposa. Aunque el dolor no se desvanecía, algo de esperanza comenzaba a surgir en su corazón. Por el amor de Martina, debo seguir viviendo. Debo vivir por ella en Elías. Con el tiempo, Martina empezó a mejorar. Día tras día, se dedicaba a estudiar y perfeccionar su lectura y escritura. Un día, la señora Sa, amiga de Clara, les hizo una visita. Al ver lo que Martina había escrito, sonrió con orgullo. Martina, eres verdaderamente especial. Un día serás profesora. Estoy orgullosa de ti. Martina, con una voz suave, respondió mientras miraba a su maestra: Señorita Sa, quiero que seas feliz. No quiero que te enojes de nuevo. Clara no pudo evitar las lágrimas. Martina ya hablaba de la vida, no de la muerte. Secándose las lágrimas, la abrazó con fuerza. Sé fuerte, Martina. Estoy contigo. No tengas miedo. Juntos lo lograremos. Andrés y Laila comenzaron a visitar a Martina con mayor frecuencia. Cada vez que llegaban de Gael, traían verduras frescas, pescado seco y, sobre todo, su amor infinito. En una de esas visitas, Martina abrazó a su padre y le dijo: Papá, ya no tengo miedo. Por ti y por Mateo, cumpliré mi promesa. Andrés la abrazó con emoción, las lágrimas corriendo por su rostro. Gracias a Dios que estás bien, hija mía. Aunque el corazón de Martina seguía dolido, comenzó a aprender a vivir con esa herida. Ingresó a la escuela, aunque algo tarde para el 4º grado, y rápidamente se destacó como una de las estudiantes más brillantes y atentas. Siempre ocupaba el primer banco y escuchaba atentamente a su maestra. Cada vez que la maestra la visitaba, acariciaba su cabello y le decía: «Eres increíble, Martina. Un día enseñarás a los niños de este barrio, y nadie sufrirá como tú». Martina sonrió, con los ojos llenos de esperanza. «Quiero ser maestra y ayudar a los niños, y no quiero que nadie se sienta solo como yo». En Gael, Andrés y Laila vivían en un silencio profundo. La casa se sentía vacía sin Mateo ni Martina. Andrés apenas visitaba la granja y pasaba sus días en tareas simples en el pueblo. Una noche, se sentó cerca del guardia Alhambra, murmurando para sí mismo: «Martina, que te mejores. Tu padre sigue vivo por ti, y si Dios quiere, Mateo está bien». Laila se sentó a su lado y le tomó la mano. «Nuestra hija aún está con nosotros». «Es suficiente», dijo Andrés. «Dejemos el resto en manos de Dios». A pesar del dolor en su corazón, Andrés sintió algo de paz al ver el crecimiento de Martina. La vida de Martina no era lujosa ni perfecta, pero estaba llena de amor y simplicidad. Vivía en la casa de Clara, comía comida sencilla, leía libros pequeños y se dormía rodeada de cariño. Un día, escribió una composición y se la entregó a Clara. «Quiero ser maestra.
Quiero ser feliz. No quiero entristecer a nadie. Al leerla, Clara no pudo evitar llorar. Martina, eres increíblemente fuerte. Mateo estaría orgulloso de ti, y nosotros también lo estamos. Martina sonrió, por primera vez de verdad, desde la muerte de Mateo. La historia de Martina no tiene un milagro ni el regreso del tiempo, pero sí la victoria de un corazón joven que decidió seguir adelante a pesar del dolor. El hombre que le arrebató su infancia fue encarcelado, pero los años que perdió nunca volverán. Mateo se fue llevando consigo culpas ajenas, pero dejó una oración en el alma de su hermana, Andrés y Laila. A pesar de las pérdidas, se aferraron a la vida a través de Martina. Con su espíritu noble, demostraron que el amor no necesita lazos de sangre. Ellos fueron luz en tiempos oscuros. En cuanto a Martina, ella salió de la oscuridad hacia la luz. Aunque ya no cantaba junto al valle, comenzó a sonreír. De esta triste historia, esperamos aprender una lección importante. Algunas heridas no se curan con palabras, pero las personas son más fuertes de lo que imaginan. Martina no es culpable. Mateo no lo era. Sus padres tampoco. Todos fueron víctimas de un crimen horrible. Sin embargo, el amor, la paciencia y la esperanza les ayudaron a superar la oscuridad. La historia de Martina no se cuenta para hacernos llorar, sino para inspirarnos a vivir. Si esta historia te toca, compártela con los demás y recuerda que proteger a los niños es una responsabilidad de todos.